El programa de resultados electorales preliminares, conocido como PREP, se ideó para dar certeza a los electores entre la noche de la elección y el miércoles siguiente en que se empiezan a contar los votos recibidos de todas las casillas en un distrito electoral. Pero ha resultado que el PREP no genera un viso de certeza y de seguridad, antes al contrario. Pero, ¿cómo fue que llegamos aquí? Era 1968, Manuel Bartlett, secretario de Gobernación, había perdido la candidatura en el PRI frente a Salinas, pero como secretario de Gobernación era el encargado de la Comisión Federal Electoral y por lo tanto responsable de organizar las elecciones de su adversario. Pero además Bartlett tenía otro dolor, otro duelo, porque su gran amigo a quien él había propuesto para que encabezara el nuevo organismo de inteligencia nacional, pues no fue nombrado por el presidente. Así que su amigo se quedó sin empleo y fue cuando se le ocurrió al amigo generar un centro de cómputo para que el secretario tuviese la información de las casillas a la mano para su consumo interno, nada más para el secretario. Eso sí, sería algo muy secreto. Sin embargo, el personaje era un poco protagónico, entonces el secreto pues pronto fue un secreto de todos. Ahora bien, hay que aclarar, en aquel entonces la ley no obligaba a ningún sistema de resultados preliminares. Por lo tanto, no existía un procedimiento normado. Y más aún, ese sistema, fuese como fuese, no tenía ninguna validez política ni jurídica. Pero aquí, además, se suma un dato importante. En aquel entonces, la capacidad de las computadoras era muy reducida. 3 años después, es decir, en 91, ya con el Registro Nacional de Electores del IFE, lo que fue el INE en aquel entonces, la capacidad de todas las computadoras, que eran lo más moderno que había en el mundo, del Registro Nacional de Electores, no alcanzaban los 2 gigas de capacidad. Para que se den una idea ustedes, hoy en un USB podemos cargar hasta 60 gigas de capacidad. Bueno, en aquel entonces era muy reducido, no existían el Internet, no existían los celulares, no había manera de enviar por la nube información. Esto nos lleva a otro dato. Este amigo de Bartlett no tenía un sistema ni a un personal a su cargo implantado en toda la República para recabar esta información y enviarla para concentrarla en México. Él, para empezar, pidió a los delegados del Registro Federal de Electores que por teléfono mandaran la información al Registro Federal de Electores y del Registro Federal de Electores por teléfono se lo enviarían a Gobernación a él. Por otro lado, instaló en el sótano de Gobernación unas cuantas computadoras, 4, 5, 8 cuando mucho. Bueno, pero esas computadoras no estaban conectadas a un servidor central, ni se comunicaban entre ellas. Lo más que podían hacer era recibir y adicionar datos numéricos. Así que, pues, el sistema nunca funcionó. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese supuesto sistema, que no era sistema, nunca se cayó, ni de caer ni de callar, porque nunca funcionó, porque fue un fracaso total. Claro, la oposición halló en ese momento la narrativa ideal para cantar el fraude. Por otro lado, yo estoy hablando ahorita del sistema ese supuestamente cibernético. Lo demás será cuestión de analizarlo en las actas y en otro momento. Pero bueno,
Bartlett, por su lado, así como la oposición se montó en esa narrativa, Bartlett aprovechó el viaje, le agüitó la fiesta a De la Madrid, que no lo hizo candidato, a Salinas, que le ganó la candidatura, y al PRI, que no le dio a él el lugar que, según Bartlett, merecía. Pero al mismo tiempo le mandó un guiño a sus compañeros de maestrías en París. Se llamaban Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Porfirio Muñoz Ledo. Y hago aquí una acotación. El sistema jamás funcionó. No tenía capacidad de procesar un gran cúmulo de datos. En gran parte de la República, las casillas seguían contando los votos en ese momento. No había, por lo tanto, capacidad ni instalada, ni mental, ni profesional, ni siquiera operacional, para poder cambiar los resultados electorales en 20 minutos en unas cuantas computadoras. ¿Y por qué digo esto? Porque el sistema era como hoy. Las votaciones se obtenían en las casillas y en las casillas se hacía el escrutinio y cómputo y se asentaban en unas actas. Esas actas se guardaban en un paquete y se enviaban a los comités distritales de aquel entonces. Y como hoy, el miércoles siguiente se abrían esos paquetes y se empezaban a contar los votos de las casillas, se sumaban a nivel distrital el miércoles y ese cómputo pudiera seguir hasta el domingo en la mañana, dependiendo de la capacidad de procesamiento de datos de cada comité distrital, hoy consejo. Y el domingo en la mañana se sumaban los distritos, los resultados distritales de cada estado, y por la noche, al terminar la sumatoria de cada estado, se hacía la sumatoria nacional para presidente de la República. Esto es un dato muy importante, porque los argumentos que hoy todo el mundo está dando eran válidos para el 88. Espérense a que se hagan los cómputos. No podemos decir que hubo un fraude cuando todavía no se han hecho los cómputos, porque ustedes dicen que hubo un fraude sobre los resultados electorales que aún no se conocen. Bueno, aún así, prevaleció y prevalece el mito de la caída del sistema. Es un acto de fe. Y sobre él y por él se creó ya en el 90, en la nueva legislación, el PREP, un programa de resultados electorales preliminares para dar información preliminar la noche de la elección para evitar suspicacias, con propósitos informativos y preliminares en tanto se inician los cómputos distritales, que repito, se inician los miércoles siguientes al día de la elección. El PREP de 90 para acá nunca ha tenido efectos jurídicos, no vincula a nadie, no es un acto jurídico en sí, por lo tanto no es impugnable y sus alcances son informativos y preliminares hasta en tanto no empiecen a dar los consejos distritales los resultados oficiales de cada uno de sus distritos. Pero lo peor de todo esto es de que nada ha servido para apaciguar las paranoias y las locuras de nuestros partidos políticos y de nuestros estrategas y profesionales y expertos electorales. Lo que se creó para generar certeza nunca la ha creado, al contrario, crea incertidumbre, desazón y hasta locura. Ahora bien, ¿son los resultados electorales? ¿Es el procedimiento? ¿Somos nosotros? ¿Son nuestros partidos políticos? ¿Son nuestros expertos? ¿Son nuestros estrategas? ¿Tenemos solución como ciudadanos? A eso súmele que la secretaria de Gobernación se pone a sacar proyecciones que no le corresponden por ley, pero lo hace para distraer la atención de los mexicanos sobre los cómputos que empezaron el día de ayer y que los supuestamente expertos en materia electoral le compran el distractor y se ponen a discutir con ella, ampliando la distracción y olvidando ambos
extremos que están discutiendo sobre resultados que aún no existen.